En Uruguay hay una ciudad que fue creada prácticamente por una sola persona. Hoy es un balneario al que llegan miles de turistas cada año. Pero no es un balneario cualquiera. Esta ciudad tiene algo distinto, algo que la hace sentirse especial. Hay quienes hablan de símbolos, de mensajes ocultos. Esta es la historia de un hombre con una idea muy clara, que llevó a cabo uno de los proyectos más ambiciosos de su época. Esta es la historia de Piriápolis, la ciudad de Piria. Para entender a Piriápolis, primero hay que entender a Francisco Piria. Piria perdió a sus padres siendo muy chico. Lo habían enviado a Génova, Italia, para que estudiara y fue allá donde entró en contacto con ideas que lo marcarían para siempre. La alquimia, la mitología y el simbolismo. Todo eso que después aparecería, de una forma u otra, en su obra. Volvió a Montevideo con apenas 13 años y tuvo que aprender a ganarse la vida solo. No tardó en abrir un local de remates en el Mercado Viejo. Desde el principio, demostró algo que lo acompañaría siempre. Era un vendedor brillante y sabía cómo llamar la atención. En 1870, cuando tenía 22 años, su local se incendió. Lejos de frenarlo, aquello lo empujó hacia el negocio inmobiliario. Empezó a comprar terrenos, fraccionarlos y venderlos en cuotas larguísimas, de hasta 50 años, algo totalmente innovador para la época. Así promovió y fundó por lo menos 70 barrios de Montevideo. La prensa lo llegó a llamar el segundo fundador de la capital. Pero Piria no solo vendía terrenos, él planificaba los barrios, diseñaba el trazado de las calles y hasta definía la nomenclatura. Para él, el progreso no era algo que simplemente sucedía, sino que se diseñaba. En sus viajes por Europa conoció los balnearios modernos que empezaban a surgir a principios del siglo XIX. Ciudades pensadas para el ocio, el turismo y la salud. Eso le quedó grabado y decidió que algo así podía hacerse en Uruguay. Piriápolis no fue una idea improvisada, fue la consecuencia lógica de su forma de pensar. Ciudad, territorio y modernidad como un proyecto integral. A fines del siglo XIX, donde hoy está Piriápolis, no había prácticamente nada. Cerros, monte bajo, costa rocosa y grandes extensiones sin urbanizar. Con 45 años, Piria miró ese paisaje y vio algo que nadie más veía. No solo una oportunidad económica, sino un lugar perfecto para iniciar una ciudad desde cero. A partir de 1890 empezó a comprar tierras entre el Cerro Pan de Azúcar y la costa. Llegó a controlar más de 2.700 hectáreas. Eso le daba la libertad de proyectar sin las limitaciones de una ciudad ya existente. Antes de vender, explotó esas tierras con viñedos y canteras. De ahí mismo sacó los materiales para construir el balneario. Y recién después pensó el trazado urbano. Calles, avenidas, espacios públicos, edificios emblemáticos y una relación muy clara con el paisaje. Piriápolis tenía varios objetivos al mismo tiempo: atraer turismo nacional e internacional, sostener un negocio inmobiliario rentable y materializar su idea de ciudad como una obra total. Desde el principio, él sabía que no bastaba solo con construir casas, había que crear infraestructura, caminos, servicios y sobre todo el puerto. La conexión con Montevideo y con el exterior era estratégica. Los cerros Pan de Azúcar, Del Toro y San Antonio no eran solo paisaje, eran hitos visuales y simbólicos. El trazado regular de las calles, la rambla frente al mar, el eje costero, todo respondía a un esquema claro, pero mientras él proyectaba, muchos se burlaban. La prensa trataba el proyecto como un posible fracaso anunciado. Decían que era exagerado, ridículo. Piria había pensado en llamar al proyecto Heliópolis, como la ciudad del sol, pero el nombre no prosperó. Los medios empezaron a referirse al proyecto irónicamente como Piriápolis, la ciudad de Piria. Pero lo que pretendía ser una burla terminó convirtiéndose en el nombre oficial. Con el tiempo, lo que parecía una locura terminó convirtiéndose en una de las experiencias urbanas más singulares del Uruguay. La arquitectura de Piriápolis no es uniforme, pero sí coherente con la idea de ciudad que Piria tenía en mente. Cada edificio importante cumple una función y al mismo tiempo transmite un mensaje. En 1894 comenzó la construcción de su residencia personal. Contrató al arquitecto italiano Achilles Monzani y levantó el castillo en una posición elevada.
dominando el paisaje. El acceso ya marca una intención, un camino rodeado de especies exóticas, desde palmeras de las Islas Canarias hasta dragos africanos. El drago, con su savia rojiza parecida a la sangre y propiedades medicinales, fue considerado durante siglos un árbol mágico. En el parque había esculturas vinculadas a la alquimia y lo esotérico. Hoy no están todas, pero todavía se conservan algunas bases. El edificio mezcla estilos renacentistas y medievales, con reminiscencias de villas italianas del siglo XIX. El granito gris del Cerro Pan de Azúcar está presente en torres y basamentos. A cada lado de la puerta hay perros, símbolo alquímico asociado al guardián o al guía entre dos mundos, el material y el espiritual. En los capiteles aparecen serpientes, representando transformación y renacimiento. Existe además un sótano que, según la tradición oral, funcionaba como el laboratorio de alquimia de Piria. Hoy el castillo es un museo que se puede recorrer sin costo, aunque algunas áreas no están habilitadas. Detrás se encuentran las antiguas caballerizas, que hoy en día están muy deterioradas. El primer hotel que Piria construyó en Piriápolis no es ni este ni este. Es uno mucho más modesto que Piria llamaba el Hotel de Morondanga. Se encontraba en el lugar donde hoy se encuentra el Argentino Hotel. En 1905, Piria inauguró el Hotel Piriápolis, diseñado por el arquitecto Alfredo Jones Brown. Fue el primer hotel de categoría de la zona y estaba orientado a los turistas de clase alta. Hoy funciona como colonia de vacaciones de enseñanza primaria. Piria había observado en Europa la popularidad de los baños marinos con fines recreativos y terapéuticos, algo que en ese momento era prácticamente inexistente en el Uruguay. Él promocionó esa experiencia como parte central del atractivo del balneario. El aumento de visitantes hizo evidente la necesidad de seguir mejorando la infraestructura. Por ejemplo, se construyeron vestidores y baños enfrente a la playa para que los turistas se pudieran cambiar antes de entrar al agua a bañarse. Hoy ese lugar funciona como una feria donde los artesanos pueden vender sus productos. Es un maravilloso ejemplo de cómo se puede dar un nuevo uso a la arquitectura obsoleta. En 1907 se aprueba el proyecto del puerto de Piriápolis. Esta era una pieza fundamental, porque sin conexión el balneario no podía crecer. En 1908 se puso en marcha el ferrocarril que iba desde el Cerro Pan de Azúcar hasta el puerto, facilitando el transporte de materiales. En 1914 el ramal logra conectarse con Montevideo, multiplicando la llegada de turistas. Ese mismo año, Piria decide iniciar su obra más polémica. Piria, que era católico, decidió construir su propia iglesia en Piriápolis. No se sabe exactamente cuántos obreros trabajaron en ella, pero hay registros que indican que en todo el establecimiento trabajaban entre 900 y 1200 personas. El proyecto era muy ambicioso, pero nunca se completó. Circulan muchas leyendas sobre simbología mística y supuestos conflictos doctrinales. No hay documentación que respalde esas versiones. Lo que sí parece claro es que el conflicto fue institucional. Piria pretendía construir la iglesia y donarla, pero la Iglesia Católica exige dirigir sus propios proyectos. En desacuerdo, habría detenido la obra. Hoy, el predio pertenece al municipio de Piriápolis y se encuentra en muy mal estado. Se debate si debe intervenirse o conservarse tal y como está. Personalmente, creo que la ciudad pierde una oportunidad turística importante al no preservar mejor este espacio, que hoy luce abandonado y grafiteado. Se dice que Piria ubicó 3 fuentes en lugares energéticamente fuertes. La Fuente del Toro, en el Cerro del Toro, fue diseñada por él y fabricada en París. De la boca del toro brota agua mineral natural, potable hasta el día de hoy. El agua cae en un espacio con 9 asientos de cada lado y está rodeado por 33 escaleras. Más arriba había un león de terracota que, tras romperse en una tormenta, fue reemplazado por un puma. La Fuente de Venus, en una plaza cercana, es una réplica del Templo de Venus de la villa Durazzo Pallavicino en Italia. Se le atribuyen significados místicos. Caminar hacia la izquierda eliminaría males y hacia la derecha favorecería nuevos proyectos. Junto con la Fuente de la Virgen formarían una trilogía simbólica en la ciudad balneario.
El Argentino Hotel fue la obra más ambiciosa de Francisco Piria y el punto más alto de todo su proyecto urbano. Si Piriápolis era la idea, el Argentino Hotel fue la demostración concreta de que esa idea podía competir con los grandes balnearios internacionales. La intención de construir un gran hotel aparece en la propaganda de Piria ya en 1912. En sus folletos promocionales hablaba de levantar un establecimiento de escala monumental capaz de atraer turismo extranjero y consolidar definitivamente el balneario. La referencia eran los grandes hoteles europeos que él había conocido en sus viajes, edificios no solo para dormir, sino para vivir la temporada completa. Sin embargo, el proyecto sufrió demoras importantes. El estallido de la Primera Guerra Mundial afectó el comercio internacional y dificultó la importación de materiales y equipamientos. Muchas piezas, estructuras metálicas y elementos técnicos debían llegar desde Europa. Eso ralentizó el avance de la obra, que recién pudo retomarse con fuerza en la década de 1920. Finalmente, el hotel fue inaugurado el 24 de diciembre de 1930. Para la época, era una construcción sin precedentes en Uruguay. El edificio contaba con 6 plantas y una capacidad aproximada para 1.200 huéspedes. Tenía más de 300 habitaciones, muchas con vista al mar, amplios salones de fiestas, comedores formales, salas de lectura, espacios de estar, terrazas abiertas y ascensores, algo todavía muy novedoso en el país. Además, incluía un garage con capacidad para albergar al menos 200 automóviles, lo cual revela que Piria entendía perfectamente que el turismo automotor estaba creciendo y que la experiencia moderna del balneario debía contemplarlo. La implantación del hotel es estratégica. Se ubica frente al mar, sobre la Rambla de los Argentinos, en una posición central dentro del frente costero. No es simplemente un edificio frente a la playa, sino que actúa como pieza organizadora del paisaje urbano. Su longitud y su volumetría definen el perfil del paseo marítimo. La relación entre el hotel, la Rambla y la playa fue pensada como un conjunto escenográfico. Arquitectónicamente, responde a un lenguaje ecléctico con una fuerte impronta academicista. La composición es simétrica y ordenada, con un eje central claramente jerarquizado. La repetición rítmica de ventanas y balcones genera una marcada horizontalidad que acentúa su carácter monumental. No busca competir con su altura, sino imponerse por extensión. Esa horizontalidad también dialoga con la línea del horizonte marítimo. El hotel no era solamente un lugar de hospedaje, funcionaba como centro social del balneario. En sus salones se realizaban bailes de gala, eventos sociales, reuniones políticas y actividades culturales. Desde el punto de vista empresarial, el hotel cumplía una función clave dentro del modelo de negocios de Piria. No solo generaba ingresos directos por el hospedaje, sino que aumentaba el valor de terrenos circundantes. Un gran hotel de lujo consolidaba la imagen del balneario y hacía más atractiva la compra de lotes y residencias en la zona. Francisco Piria murió en 1933, apenas 3 años después de la inauguración de su gran hotel. Tras su fallecimiento y en el marco de su compleja sucesión, el hotel pasó a manos del Estado uruguayo. En esa misma operación también se transfirieron el ferrocarril y el puerto, 2 piezas fundamentales del proyecto original. A lo largo del siglo XX, el hotel continuó funcionando como establecimiento turístico y atravesó distintos periodos de auge y declive, en paralelo con la evolución del propio balneario. Con el tiempo, se convirtió en uno de los edificios más reconocidos del país, no solo de Piriápolis. Hoy, el Argentino Hotel sigue siendo el ícono arquitectónico del balneario. Más allá de los cambios en su gestión o en su estado de conservación, mantiene intacta su potencia simbólica. Representa la ambición de fundar una ciudad moderna desde cero y la voluntad de un empresario que quiso demostrar que Uruguay podía tener su propio gran balneario internacional. Hoy, Piriápolis es uno de los balnearios más visitados de todo el Uruguay. Para algunos es simplemente un destino de vacaciones. Para otros es un lugar especial, lleno de símbolos, historias y una energía difícil de definir. Más de un siglo después, la ciudad sigue siendo evidencia de lo que una sola persona, con recursos, convicción y una idea muy clara, fue capaz de construir. Incluso cuando muchos se burlaban y anunciaban su fracaso. Si conoces Piriápolis, contame en los comentarios tu experiencia. ¿Fuiste de vacaciones? ¿Vivís ahí? ¿Sentís esa fama de lugar místico o espacial? Porque al final, una ciudad también se entiende escuchando a quienes la caminan. Gracias y nos vemos en el próximo video.